estimados, continuamos con el último video de este grupo de razones financieras, mejor dicho, con el último grupo de razones financieras, que son las razones de rendimiento o rentabilidad. Entonces, hasta este punto, ya nosotros hemos visto que existen razones de liquidez, razones de actividad y razones de endeudamiento. ¿Ok? Recordemos un momento. Las razones de liquidez están orientadas a determinar o evaluar la capacidad de pago de la empresa sobre esos pasivos de corto plazo, ¿ok? Es decir, pasivo corriente. ¿En función de qué? De lo que tiene la empresa en su activo corriente. Seguimos con las razones de actividad, las cuales de alguna forma evalúan la velocidad de operación de la empresa, ¿no? A partir de la verificación o el examen de lo que es la rapidez de cobro, ¿verdad? La rapidez de la velocidad de recuperación de cartera de clientes, la velocidad de salida de inventario y por supuesto la rotación y antigüedad de las cuentas por pagar. Teníamos el tercer grupo que analizaba el endeudamiento, es decir, la estructura financiera del negocio, hasta qué punto los recursos están comprometidos con terceros o si están más apalancados por los propios accionistas de la empresa. Y llegábamos a las razones de rendimiento, rentabilidad, las cuales nos dice la teoría que evalúan la capacidad de la entidad para generar utilidades o incremento en sus activos netos en relación a sus ingresos, su patrimonio y sus propios activos. Las razones de rentabilidad definitivamente son las que más interesan a los inversionistas. ¿Okay? Los inversionistas están súper interesados en determinar si el negocio digamos, está generando utilidad o no está generando, cuál es si está generando utilidad, a qué nivel la está generando. Entonces es aquí donde los accionistas normalmente concentran su atención. ¿Por qué? Porque las razones de rentabilidad son el resultado de alguna forma del manejo de las demás situaciones de la empresa. La rentabilidad de qué va a depender, de qué tan bueno he sido administrando mi efectivo, mis activos, o mejor dicho, mis activos corrientes, de qué tan bueno he sido administrando mis inventarios, de qué tan bueno he sido administrando mis cuentas por pagar, de qué tan bueno he sido vendiendo o no, ¿ok? En función de todas esas, por otro lado, por supuesto que además de que en la medida en que yo tenga más apalancamiento financiero o menos apalancamiento, pues también se verán influenciadas estas razones. Ya vamos a ver por qué. Entonces lo primero que tenemos aquí, o mejor dicho, entre estas razones de rendimiento o rentabilidad, hay tres razones, ¿ok? Hay tres razones que son fundamentales. Hay muchísimas razones para evaluar el rendimiento o la rentabilidad de una empresa. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en tres. El margen de utilidad, el rendimiento sobre el patrimonio y el rendimiento sobre los activos. ¿Ok? El margen de utilidad lo vamos a analizar desde tres perspectivas. El margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional y el margen de utilidad neta. ¿Ok? Entonces continuemos acá. Tenemos el margen de utilidad. A ver qué dice la teoría aquí un poco. El rendimiento sobre las ventas es un indicador financiero que expresa la utilidad que obtiene la organización en relación con sus ventas y se puede medir en tres niveles. Los márgenes de utilidad lo que miden es utilidad contra ventas, es decir, de cada bolívar que yo genero como venta de la organización, cuánto de ese bolívar que entra por venta corresponde a utilidad realmente. Eso es lo que les interesa a los socios, porque se pueden vender 10 millones de bolívares, pero si de esos 10 millones de bolívares, los 10 millones son costo o gasto, pues entonces representa una utilidad de cero. Entonces, fíjense, la utilidad se puede medir desde tres niveles. Tenemos margen de utilidad bruta, tenemos el margen de utilidad operativa y el margen de utilidad neta. ¿Cómo se calcula? Comencemos con el margen de utilidad bruta. El margen de utilidad bruta va a ser utilidad bruta contra ventas netas. Absolutamente todos los márgenes de utilidad se miden contra las ventas netas, ¿ok? El margen de utilidad operacional u operativa se mide utilidad operativa contra ventas netas, o se calcula, mejor dicho. Y el margen de utilidad neta se calcula con la siguiente fórmula: utilidad neta contra ventas netas. La interpretación. Normalmente esto se expresa en porcentaje, es decir, el valor que me da aquí representa el porcentaje de utilidad bruta que tiene esa entidad. El valor que me da aquí representará el porcentaje de utilidad operacional y el valor que me dé en este último indicador representará el porcentaje de utilidad neta con respecto al volumen de ventas de la empresa. Ya vamos a ver algunos ejemplos.
En el caso, por ejemplo, del margen de utilidad bruta, ¿cómo sería la interpretación? El valor arrojado en este indicador lo que indica es la proporción de las ventas netas que se convierten en utilidad bruta. O, de otra manera, por cada unidad monetaria de ventas netas que genera esa entidad o que tiene esa entidad, se genera una utilidad bruta de tantas unidades monetarias. ¿Ok? Es decir, cuando yo digo que el margen de utilidad bruta es del 20%, estoy diciendo que de cada bolívar que vende esa empresa, 0.20 bolívares corresponde a utilidad bruta. O en otras palabras, de cada 100 bolívares que vende la empresa, 20 bolívares van directamente a utilidad bruta. Es decir, estamos diciendo que en este caso estamos diciendo que el 80% o el 80 bolívares de cada 100 corresponden a costo de ventas. ¿Eso es necesario para qué? Bueno, para evaluar la efectividad en la primera línea de operación de una empresa. Recuerde que, con respecto al margen de utilidad bruta, el margen de utilidad bruta no puede brindar un panorama final sobre el rendimiento de la entidad sin un esquema preliminar. Es decir, yo puedo tener un margen de utilidad bruta muy bueno, 60, 70, 80, 90%, pero ¿eso significa que ese va a ser el resultado final o el margen de utilidad neta? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque todavía faltan descontar muchos elementos. Nos faltan los gastos operativos y nos faltan los costos financieros, ¿no? Eso hay que recordarlo. ¿Qué sucede? Que sí hay que tener claro cuáles son los factores de impacto en este margen de utilidad. En el margen de utilidad tenemos como factores de impacto, primero el costo y segundo el precio. Alguien diría por allá, ¿y el volumen de ventas? Bueno, sucede que el volumen de ventas, vamos a ver qué tan impactante puede ser sobre el margen de utilidad bruta. Y lo vamos a ver a través de un ejemplo sencillo. Vamos a ingresar aquí a Excel. Y vamos a suponer, recuerden primero que nada que la utilidad bruta es el resultado de que de las ventas netas menos el costo de ventas, ¿ok? Entonces vamos a partir de esa premisa. Entonces, comencemos. Supongamos que tenemos un producto A, producto cualquiera. Puede ser vehículos, pueden ser arroz, puede ser harina, pueden ser franelas, pueden ser lo que quieran, como le quieran llamar a ese producto. Supongamos que ese producto debe tener, por supuesto, un precio de venta y debe tener un costo de venta, ¿ok? Precio de venta unitario y costo de venta unitario también, por supuesto. Ok, comencemos por acá. Supongamos que ese precio de venta unitario es de $10, ¿ok? Y supongamos ese costo de venta unitario vamos a ponerlo vamos a colocarle $12 mejor, y supongamos ese costo de venta unitario en $7, ¿ok? Continuamos entonces acá. Vamos a tener una situación para el año 1. Vamos a suponer que para el año 1 supongamos un volumen de ventas de vamos a borrar esto aquí, mejor dicho, vamos a copiar esto acá. Supongamos que para el año 1 el volumen de ventas fue de 5.000 productos, ¿ok? Ok, eso significa que si yo vendí 5.000 productos, el ingreso total de ese año, o lo que nosotros podemos llamar ventas netas, suponiendo que no hubo devolución, que no hubo rebaja, que no hubo descuento, entonces las ventas netas van a ser estos 5.000 unidades que se vendieron por los $12 de precio de venta. Vamos a determinar el costo de ventas de ese año. Recuerden que el costo de ventas es mucho más complejo de calcular, ¿ok? Tendríamos que tener el inventario inicial, más las compras netas, menos el inventario final. Pero aquí lo vamos a hacer sencillito. Supongamos que el costo de ventas son esas 5.000 franelas que se vendieron por el costo de venta unitario, 35.000. ¿Ok? Esto es partiendo de la premisa de que la empresa prácticamente solo compra lo que vende, ¿ok? Entonces, si nosotros partimos de esta premisa, la utilidad bruta del año 1 sería igual a las ventas netas
menos el costo de venta, $25.000 tendríamos de utilidad bruta, ¿ok? Si nosotros calculamos el margen de utilidad bruta, para ver la razón financiera que estamos calculando, tendríamos la utilidad bruta entre las ventas netas. Esto en porcentaje nos da una utilidad bruta del 41.67%. Ahora, ya tenemos todo calculado para el año 1. Vámonos al año 2. Supongamos que en el año 2 esto cambió y ya no vendo 5.000 unidades de producto, sino que vendo 6.000 unidades de producto, perdón. 6.000 unidades de producto. ¿Ok? Vamos a ver aquí, darle formato 6.000 unidades, perdón, no 60.000. 6.000. En este caso, el ingreso total para el año 2 va a ser esas 6.000 unidades por el precio de venta unitario. El costo de ventas va a ser las 6.000 unidades por el costo variable unitario. Y tenemos entonces de utilidad bruta 30.000. Efectivamente el monto de utilidad bruta aumentó, ¿ok? Pero vamos a ver qué pasa con el margen. El margen es los $30.000 entre el ingreso total de ventas. Fíjense que aunque el volumen de ventas aumentó, los márgenes se mantienen exactamente igual. Entonces, en principio, el volumen de ventas no es un factor de impacto total sobre el margen de utilidad bruta. Por supuesto que hay muchos más elementos que analizar aquí, sobre todo en el costo de ventas, porque aquí lo calculamos de forma muy sencilla, pero si hablamos de una empresa que haga sobrecompras de inventarios, bueno, allí va a comenzar a cambiar la cosa, ¿ok? Pero en principio el volumen de ventas no necesariamente va a ser un factor de impacto en la utilidad bruta. Por lo tanto, ¿qué sí afecta a la utilidad bruta? El costo y el precio. Vamos a continuar aquí con la presentación. El costo y el precio. Es decir, en la medida en que yo logre disminuir u optimizar el costo de los productos o el costo de venta, yo voy a lograr entonces un mejor margen de utilidad bruta. En la medida en que yo logre aumentar el precio sin afectar por supuesto el volumen de ventas, que sería la estrategia deseada, entonces yo voy a tener un mejor margen de utilidad bruta. Bien, continuamos entonces con el margen de utilidad operativa. Recordemos, la utilidad operacional se calcula, o el margen de utilidad operacional, perdón, se calcula utilidad operativa contra ventas netas. ¿Cómo se interpreta? Pues el valor que nos dé allí es la proporción de las ventas netas que se convierte en utilidad operativa. O por otra parte, por cada unidad monetaria de ventas netas que tiene la entidad se genera una utilidad operativa de tantas unidades monetarias. La interpretación es exactamente igual para los tres niveles de margen de utilidad, tanto para el bruto como el operativo y el neto. En el caso del margen de utilidad operativa, que hay que tener en cuenta que entran en juego otros factores de impacto. Ya allí no solamente entra en juego los factores que impactan a la utilidad bruta, sino que además se adicionan otros elementos como los gastos administrativos y los gastos de distribución. Entonces aquí, si yo quiero mover o quiero trabajar o quiero impactar o influenciar el margen de utilidad operativa, tengo que comenzar a pensar en lo que es el gasto administrativo y lo que es el gasto de distribución y cómo está afectando ese margen de utilidad. ¿Ok? Con respecto al margen de utilidad neta, que es el último de los márgenes, tenemos que la utilidad neta contra las ventas netas. La interpretación, bueno, es la proporción de las ventas netas que se convierten en utilidad neta. Y, en otro sentido, por cada unidad monetaria de ventas netas se genera una utilidad neta de tantas unidades monetarias. Factores de impacto en el margen de utilidad neta. Todos los que ya hemos visto: el costo, el precio, el volumen de ventas definitivamente, el gasto administrativo, el gasto de distribución y además, algo importantísimo, los costos financieros. Los costos financieros, recuerden que tienen que ver con ¿qué? Con el grado de apalancamiento financiero. Recuerden que estos costos financieros básicamente son el costo que le genera a la empresa trabajar con capital ajeno. En otras palabras, el costo de endeudarse, los intereses que se pagan por motivos de financiamiento, intereses y otros gastos por supuesto asociados al financiamiento. Tenemos entonces otra razón de rendimiento o rentabilidad. Pasamos al rendimiento sobre activos, que ya este es mucho más sencillo. El rendimiento sobre activos mide la rentabilidad que tiene la empresa sobre sus activos totales, es decir, es la capacidad de generar utilidad a partir de la utilización de sus activos.
En otras palabras, este indicador mide qué tan eficiente es la entidad en la utilización de sus activos. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? La fórmula está allí. Rendimiento sobre activos es igual a la utilidad neta sobre activos totales. Utilidad neta, una partida del estado de resultados o una cifra del estado de resultados. Utilidad neta después de impuestos y activos totales, una partida contable del estado de situación financiera. La interpretación. ¿Cómo se interpreta el valor arrojado en este indicador? Por cada unidad monetaria de activos que posee la entidad, se genera una utilidad de tantas unidades monetarias. También se estila presentarlo en porcentaje, ¿ok? Con respecto a los valores recomendados. No hay en sí valores recomendados. Sin embargo, muchos escritores, muchos autores están digamos que a favor de indicar que esta razón debería estar por lo menos en un 5%, ¿ok? Es decir, que por cada bolívar que la empresa posee invertida en activos, se genere al menos un 0.05 bolívares de utilidad, ¿ok? De utilidad neta. Para finalizar con esta razón, recuerda, esta razón lo que mide es qué tan eficiente es la empresa utilizando sus activos, porque de nada vale la pena tener empresas o entidades llenas de cualquier cantidad de activos si no logramos que esos activos que tiene la empresa generen utilidad para la misma. ¿Okay? Entonces nosotros nos encontramos con empresas que están llenas de activos fijos, de activos intangibles, de propiedades de inversión, pero que no logran que ese montón de activos, ese montón de recursos generen o impacten la utilidad de la empresa. ¿Okay? Eso es lo que mide básicamente este indicador. El tercer indicador, el rendimiento sobre patrimonio, básicamente el indicador más importante o el que más desea analizar cualquier accionista, cualquier inversionista, porque mide la rentabilidad de la inversión de los accionistas. ¿Cómo se calcula? Utilidad neta contra total de patrimonio. ¿Qué mide o cómo se interpreta? Este indicador lo que me dice es, por cada unidad monetaria aportada por los accionistas de la entidad, cuánta utilidad se está generando. Evidentemente, ¿qué desean los accionistas? Valores muy altos del rendimiento sobre su inversión. ¿Cuándo se van a ver valores altos de este rendimiento, de este indicador? Bueno, fíjense. Evidentemente, depende del nivel de utilidad que arroje la empresa, pero también cuando tenemos una alta utilidad, una baja porción de patrimonio y un alto apalancamiento financiero, este indicador se eleva. ¿Ok? Es más o menos lo que trata de explicar este párrafo que está allí. Debido a que la razón, el ROE, rendimiento sobre patrimonio, estas son las siglas en inglés, está íntimamente ligada con la deuda. Si existe, ojo con esto, si existe un apalancamiento financiero muy fuerte, esta variable se disparará siempre y cuando la utilidad sea relativamente alta. Es decir, si yo tengo una utilidad neta alta y además, aunado a eso, tengo un alto nivel de apalancamiento financiero o tengo mayor inversión de terceros que de accionistas, es decir, el activo está más comprometido con terceros que con los accionistas, entonces es muy probable que el rendimiento sobre la inversión de una tasa bastante alta. Esto es importante y es positivo. ¿Por qué? Porque en palabras muy sencillas lo que quiere decir es que estás colocando poco dinero pero estás teniendo un rendimiento muy alto por esa colocación. Bien, entonces bueno, con esto terminamos las razones de rendimiento y rentabilidad. Se anexan algunos videos adicionales a este para que puedan complementar el conocimiento. ¿Ok? Hasta luego, muchas gracias.